Sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos del Inconsciente, una emisión más. El día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante que es acerca de la relación entre la filosofía y la psicoterapia, donde conversaremos acerca de que a pesar de que parezcan pues ramas distintas, también convergen juntas en la práctica de pues qué es el ser humano, qué conflictos acarrea el sujeto y cómo podemos desenvolverlo. Bueno, el día de hoy nos acompaña el psicoterapeuta Jesús Ricardo, mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Este, vaya, el tema de hoy me resultó bastante interesante, tal vez, porque, vaya, primero que nada me surge la duda, antes de adentrarnos en el tema. Ujú. ¿Qué fue lo que hizo que te interesara la filosofía? Fíjate, bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Es Claro, un proyecto muy interesante y único, ¿verdad? ¿Cómo me empezó a interesar la filosofía? Mira, no te voy a mentir, no te voy a decir que desde chiquillo ajá, la filosofía era parte de mi vida, ¿no? Yo la filosofía la descubrí en la sí, preparatoria, ¿sí? Con el director, yo estudié en la UNAMUNO, con el director de ahí, ajá, bueno, no voy a mentir con el nombre, no recuerdo, pero bueno. sí. Ese director es filósofo, estudió en Grecia, de hecho. Sí, entonces Basta ya. lo interesante de él es que no era un filósofo académico, Ujú, era un filósofo que filosofaba, ujú, ¿sí? Que se oye redundante, pero no lo es, porque hay filósofos que son muy de que Aristóteles esto y que en sí, el sí, sí. año tal, y él no, él lo platicaba, entonces bueno, ahí quedó. Después intentó una carrera, una primera carrera, Ujú, que es la licenciatura en idiomas, en el angloamericano. No la termino, pero ahí conocí a dos filósofos, un maestro y un compañero de un curso de inglés. ujú, Y bueno, ahí ya estos compañeros eran más académicos, ellos me empezaron a platicar sobre estas corrientes, sobre todo el compañero, ujú, Alan se llama. Él estudió en, no me acuerdo cómo se le llama, pero bueno, para ser padre, ¿no? Entonces ya había terminado la carrera y luego estaba estudiando la teología, ¿sí? ujú, Y ahí yo me empiezo a enterar de esta otra parte de la filosofía que es la teología. Entonces, no me va bien en esa carrera, ujú. ¿verdad? Y pues, digo, bueno, ¿ahora qué voy a estudiar? ¿Sí? E inmediatamente lo primero que se me vino a la mente es la carrera de filosofía, porque me encantó, ¿sí? Y a partir de ahí empecé a leer varios libros. Ujú, Desgraciadamente, la única opción era eso, o sea, para ser sacerdote. sí. Y, pues no, evidentemente no era la idea, bueno, no hay nada en contra, pero no era mi objetivo. Ujú, Y pues bueno, según eso, según yo en ese momento, lo más parecido era derecho o psicología, ¿verdad? ujú, Nacen de ahí. Entonces estudio la carrera de psicología, pero siempre me quedó la espinita, ¿sí? La mitad de la carrera no me gustó tanto hasta que descubrí la psicoterapia sí. y dije, de aquí soy. Termino la carrera, empiezo la maestría y me entero de que la UASH, la Universidad Autónoma de Chihuahua, está ofertando la carrera y decido estudiarla. Entonces, con trabajo, con maestría este, y con la licenciatura, Ujú, pues no pude. Entonces la suspendo, pasan varias cosas, varios años, y es cuando ahora sí la tomo y es cuando ya estoy a punto de terminarla, ¿no? Ya, como te dije, ahorita nada más estoy con mi servicio social y luego después mi tesis y ya ujú, termino. Pero sí, o sea, gracias a estas personas me voy empapando de la filosofía, voy leyendo sobre lo básico, Platón, Aristóteles, este,
los teólogos, San Agustín, Santo Tomás, todo esto. Y ya ahí me quedo, ¿no? Sí, 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 claro. Este, vaya, ¿y en qué momento es cuando empiezas a asociar la filosofía con la propia psicología, vaya, con lo que es la psicoterapia? Sí, ya cuando llego a la carrera de psicología, me voy y me topo con estas materias de psicoterapia, de psicología clínica. Otro aspecto que me gusta mucho es el budismo, ¿no? No tiene nada que ver aquí, pero lo menciono porque antes practicaba el budismo tibetano. Ujú. Entonces, cuando yo escuchaba las clases de psicoterapia, inmediatamente yo pensaba, esto ya lo dijo esta persona, Sí. esto ya lo dijo este lama, o este Buda, o este bodhisattva, Ujú. o esto de la, del cuestionamiento, de las pláticas, ya lo dijo Sócrates, Sí. con Mayéutica y todo este tipo de cosas. Incluso lo empiezo a notar con Freud, ¿no? Ujú. Cuando ya me adentro a la obra completa de Freud, a pesar de que Freud lo niega, porque tal cual lo dice que no se basó, bueno, lo he leído en varias biografías, ¿verdad? Según Ujú. esto, en cartas y todo esto, él no se basó de ningún filósofo. Entonces, pero aún así me hace recordar a Nietzsche, me hace recordar a Schopenhauer, los que mencionábamos ahorita, Sí, sí, sí. a Kierkegaard, un filósofo pionero del Sí, existencialismo, y inclusive a los socráticos o presocráticos, ¿no? claro. Y luego ya me entero de la psicología humanista y con mayor razón, que ahí ya sí ellos sí aceptan que tienen una base filosófica muy fuerte. Después lo dejan, pero al menos Rogers y Maslow y todos ellos, pues sí se basaban en eso. No, no por algo se hacen llamar psicología humanista, ¿no? Entonces, ahí lo empiezo a asociar. Ujú. Empiezo a investigar más y esto se empieza a poner de moda, por decirlo así, en la época de Freud, ¿no? Hay ahorita no recuerdo el nombre, un alumno y amigo de Freud que fue psiquiatra y no es el caso de Jung, fue otro compañero, Sí. fue psiquiatra y él se pelea con Freud, ¿verdad? Ajá. Como todo, todo el mundo se Sí, peleó como con Freud. todos, todos, todos. Y, y él empieza a asociar el existencialismo con las psicoterapias, el existencialismo, más bien con el psicoanálisis, porque en la época de Freud no había psicoterapias, Ujú. ¿verdad? Había si, ¿cómo se llama este ruso del conductismo? Pablo, Pablo. que si Pavlov y todos estos, entonces no había por dónde voltear. Entonces empieza a asociar el psicoanálisis con las corrientes existencialistas Ujú. antes de que se llamara existencialismo, porque los que pusieron popular esta corriente filosófica fue Heidegger primero Heidegger y luego fue Sartre. Ujú. Pero psicoanalista, este psiquiatra fue antes de ellos. Entonces, él se basaba más en el Sí. protoexistencialismo, o sea, lo que era antes de. Entonces, me interesa todo eso, me entero evidentemente de la logoterapia de Viktor Frank. Ujú. Y ahorita que estoy en la sí, que estoy en la carrera, que estoy escribiendo estos artículos, digo, Ajá. este es el cuarto artículo que me van a programar. No se ha publicado, pero están programados, que se llama Filosofía y Psicoterapia. De ahí yo cronológicamente voy narrando Ujú. cómo surgió esta idea. Esta idea de la psicoterapia y la filosofía es relativamente nueva. Tiene sus comienzos ahí, como te menciono. Pero lo podemos, o sea, ya tal cual, un Sí. intento aterrizado, pues ya lo vemos en los 40 para acá, 40, 50, 60. ¿Sí? Ujú. Pero yo en estos artículos voy mencionando que desde los griegos, inclusive, no nada más los griegos, fíjate, en la filosofía hay un mal muy característico que es el eurocentrismo, ¿sí?
Es decir, que todo gira alrededor de Europa y sus pensadores, y que la filosofía no existió. Es otro tema interesante que también me lo he topado por ahí, hay varios libros que quiero comprar. Ujú, La filosofía afuera de Grecia, la filosofía china, este, árabe, judía, ujú, mexicana, incluso, bueno, prehispánica. Este, pues bueno, en el primer artículo hablo sobre el confucianismo, el taoísmo, el budismo, el hinduismo, que coinciden mucho con los presocráticos, en especial con Heráclito, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo empiezo a descubrir que desde entonces se puede aplicar la filosofía, porque para mí la filosofía se puede dividir en tres partes. ujú, Hay tres tipos de filosofías. Entonces, eh, la, una de las partes es la filosofía que intenta investigar lo que hay enfrente del sujeto, ujú. ¿sí? ¿Qué es esto? Por ejemplo, ¿qué es este objeto que está aquí? Sí. Hay otra filosofía que es que intenta, con sus corrientes, que intenta explicar lo que hay más allá de lo que yo puedo ver, ¿sí? Y hay otra filosofía que es lo que se aplica todo el procedimiento filosófico de, Ujú, para poderme entender a mí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la primera filosofía de entender al objeto, pues ahí puede ser la hermenéutica, la epistemología, todo ese tipo de corrientes. La otra filosofía, que es tratar de buscar qué hay allá, más allá de lo que puedo percibir con mis sentidos, es la metafísica, la teología, ¿no? ujú. Y ya la filosofía que a mí me interesa, como te dije, hasta un tema de tesis me gustaría hacer, es esa filosofía que se centra, pues, en investigar lo que es el sujeto, Ujú. con la finalidad de hacer la vida de la persona o de la humanidad más tranquila, ¿sí? Entonces ahí pasamos por los griegos, por Descartes, Hegel, todos esos. ¿En qué se podría basar esta parte de estos autores que mencionas para llegar a una mejor comprensión de los problemas, de los conflictos? Híjole, pues es muy, muy vasto, sí, porque vamos a empezar con Descartes, o Descartes, ¿no? Como se quiera decir. Descartes pues aterriza la filosofía, solo sé que no sé nada, ¿no? Ujú, La aterriza de, ¿sabes qué? Ya vamos a dejarnos de tonterías, porque él había pasado por los romanos, había pasado por los griegos, había pasado por la Edad Media, o sea, él ya sabía todo eso y dijo, ya nos desviamos mucho, vamos a enfocar la filosofía en nosotros. ujú. ¿Con qué finalidad? Pues simple y sencillamente para entendernos, ¿sí? Para construirnos, y a partir de ahí otros filósofos pues empiezan a estudiar el hombre. ¿Con qué objetivo? Pues simplemente con el hecho de cuestionarnos la existencia y no vivir como zombies, ¿no? Esto ya lo dice Sartre y Heidegger. Los menciono mucho estos dos filósofos porque son los pilares de toda filosofía terapéutica, filosofía psicoterapéutica. Hay muchos, si quieres ahorita hablamos de eso. Ujú, Hay corrientes tal cual que se dedican a eso. Entonces, estos dos filósofos son la base de todas estas corrientes y ellos dicen, nosotros somos arrojados a la existencia, es decir, no venimos a inventar nada, ¿sí? Ya venimos con un lenguaje, con una cultura, con algo y te tienes que adaptar, ¿sí? ujú. El existencialismo de Sartre, de Jean-Paul Sartre, es más pesimista. Dice que hay una angustia por cuando ya tomas tu propia vida, tu propia existencia, de que, caray, ya estoy aquí solo, ya no hay un inconsciente, ya no hay un Dios, ya no hay nada, estoy aquí. Hay un pasado que me moldeó, pero eso lo hago a un lado
Me hago responsable de lo que soy y eso me genera angustia. Heidegger es un poquito más positivo, ¿no? Heidegger dice, sí, pues te arrojo y lo mismo que Sartre, te haces responsable de tu propia existencia, pero no estás solo. O sea, hay un alrededor, un constructo alrededor de ti, que vaya la redundancia, te va construyendo, te va moldeando, porque yo soy gracias a ti, ¿sí? Y a todos los que me rodean. Ujú. Y eso se hace, o sea, con base a eso nos vamos preguntando cuál es la problemática del paciente. Ujú. Bueno, que acá no se dice paciente, acá se dice consultante o cliente, en muchos casos, aunque a mí no me gusta Sí, sí, sí. el término cliente, yo me siento más a gusto con el término paciente. Pero acá en la filosofía terapéutica pues se basa en eso, de que a ver, esta persona o estas personas están viviendo como zombies. Como un zombie, pues un zombie que es un sujeto muerto en vida, ¿verdad? Que anda por ahí sin nada planeado, que solamente se activa cuando hay un estímulo, ¿sí? Y ahí es cuando actúa. Se va el estímulo, o muere el estímulo y sigue su rumbo. Ujú. La problemática surge ahí, ¿verdad? Como se diría en la salud mental, la psicopatología o el trastorno surge ahí, al vivir por vivir, sin cuestionarse nada, como diría Descartes, sin preguntarse nada, como diría Sócrates, Ujú. y eso pues crea un problema, ¿no? Entonces, si te cuestionas por qué está pasando esto, con, con ciertas preguntas, ¿verdad? Pues ya el paciente o el consultante o el cliente pues ya se va dando cuenta ahí solo, ¿verdad? Sí, o sea que por lo que me mencionas, esto sería como también llegar a el origen de cómo se va construyendo una, pues una patología, ¿verdad? Ujú, Lo que, a lo que se le puede llamar un trastorno. ujú, ujú, Fíjate que ahorita la parte que mencionas también esto de la postura que tomaban estos filósofos del hacerse responsables, responsables de los conflictos y demás. Vaya, es una postura que a mi punto de vista, pues sí es bastante complicada tal vez, ujú. porque pues actualmente la gente, claro que les va a causar angustia el hacerse responsables de sus propios conflictos, Así es. de lo que dicen, de lo que hacen. Ujú, Y como que llegar a este punto de vaya, si eso es lo que me puede librar de una patología, uno en su lógica diría, pues sí, lo voy a hacer. Mas sin embargo, pues allá afuera hay mucha gente que no converge con esto, que les es difícil llegar a responsabilizarse de todos sus actos. ujú. Y claro, porque es más sencillo esta parte de, no, pues culpo al otro, culpo al de al lado y demás. Pero, y tienes toda la razón, y lo más notorio es en el psicoanálisis, Ajá, el silencio, la asociación libre y todo eso, que acá sí es importante todo esto. sí. Los primeros intentos de una filosofía psicoterapéutica Ujú, usaron el psicoanálisis, ¿verdad? claro. Pero acá en la mayoría de las corrientes filosóficas y psicoterapéuticas o terapéuticas son de diálogos. Ujú, O sea, es una conversación, ¿sí? En donde el terapeuta pues nada más hace ciertas preguntas y se siente un poquito más ligero, ¿sí? ujú. No se aborda directamente la cosa de que es tu responsabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Sino con base a preguntas es ir desmenuzando el problema, ¿no? Desenredando ahí como si fuera una bola de esas luces navideñas, Sí, sí, ¿verdad? sí. Pregunta tras pregunta. No es una cosa así fría como se puede malinterpretar el psicoanálisis Ujú, y no se deja a la deriva al paciente. Es esa serie de preguntas
que es más bien interpretarlo desde otras perspectivas. De ahí viene la parte filosófica. O sea, Sí. tienes un problema, vamos a suponer, no sé, un duelo, ¿verdad? Alguien que falleció hace años, el típico duelo patológico, ¿no? Y el paciente lo llora, o la llora como si hubiera sido ayer. Ujú. Tal vez pueden pasar unos 5 o 6 años y el dolor sigue siendo el mismo. Como le digo a mis pacientes, no se trata de olvidarlo, sino de reinterpretarlo, ¿verdad? Y ahí es, bueno, ¿por qué está pasando? Vamos a ver el fallecimiento de tu familia desde varias perspectivas, ¿sí? Ujú. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no sueltas? ¿Qué representó para ti? ¿Qué significa para ti? ¿Sí? Esto yo lo veo, por ejemplo, en los centros de rehabilitación, en donde yo estoy Ujú. trabajando, que hay precisamente estos duelos y que los llevan a consumir ciertas sustancias, Sí. ¿verdad? Y, y derivado de que, bueno, es que mi abuelito fue todo para mí, fue como un papá, fue como una mamá, ¿sí? Ujú. Y vamos trabajando eso, o sea, ¿por qué? ¿Por qué representó? Ah, bueno, porque mi mamá trabajaba todo el tiempo, mi papá hacía su desastre, o Ujú. también trabajaba, y, y pues ellos eran como mis padres, era Ujú. como mi padre. Y no nada más se queda en la cuestión del pasado, sino trabajar a la vez el presente. ¿Qué puedo hacer? Ahí viene el existencialismo, lo de Sartre. Ujú. ¿Qué puedo hacer para hacerme responsable de mi propia existencia? ¿Sí? No ser uno más, Sí. estar consciente en el momento presente y decir, bueno, si mi abuelo para mí representaba todas estas características que debe de representar un padre o una madre, ya es que a veces los padres maternan o Sí, maternos, sí, sí. ¿no? Que no es exclusivo de algo biológico. Este, ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿dónde puedo encontrar eso? Si mi abuela la veía como una madre, entonces me acerco a mi madre, ¿no? Si está presente. Ujú. La empiezo a comprender. Bueno, es que mi madre siempre llegaba neurótica. Recuerdo un caso de un paciente. Siempre llegaba de malas porque, sí, ya de por sí me veía poco, pero llegaba de malas porque trabajaba y estudiaba. Sí. Entonces siempre me gritaba, siempre me hacía esto, me hacía aquello. Digo, para no entrar en detalles y que nos censuren aquí, ¿verdad? Y, y, este, y pues bueno, ahora también, fíjate, Heráclito trabaja en la impermanencia, ¿no? Por eso te digo, desde, quién sabe cuándo podemos usar, no nada más del siglo pasado, sino desde el principio. Ujú. ¿Qué decía Heráclito? Pues que no somos los mismos al meternos al río, ¿sí? Que al meterse eres uno y al salirse eres otro y lo vuelves a hacer y al siguiente día ya eres una persona distinta. En el budismo, la base del budismo, de lo que decía Siddhartha, es exactamente lo mismo, incluso un poquito más radical. Tú y yo, por ejemplo, entrando aquí fuimos uno, ahorita somos otros y saliendo seremos otros. Sí. Entonces, pues bueno, pues ya esa ya no es tu mamá, ¿sí? Tu mamá es la que te visita aquí, Sí. es la que está pagando inclusive la terapia, ¿no? Porque ahí donde cobro la terapia se cobra aparte. Sí, sí, sí. Hay todo un programa que es básico y hay Sí. otros servicios. Y bueno, eso fue tu mamá, ya ni siquiera está estudiando. O sea, fíjate cómo se la cotorrean en las visitas, ¿sí? Cómo te abraza, cómo te dice te quiero, cómo te dice échale ganas, todo ese tipo. Y dices, pues sí, sí es cierto, mi mamá no era así. Entonces ya estás reinterpretando, ya está eh, aterrizando el paciente que esa no era la mamá, ¿sí? Entonces todo ese tipo de cosas es para darte, ahora sí como dicen, darte cuenta Sí, sí, sí. de que ya no es lo mismo, que hay mucha ignorancia. Y no lo digo en un término este académico, ¿no? Ignorancia
de no ver las cosas como tal, ¿sí? Ujú. De ver las cosas que son... una de las cosas que trata la filosofía enfocada en psicoterapia es que vemos las cosas como una roca, o sea, que esa roca va a estar así por miles de años. Sí. Y nosotros para nada somos así, ¿sí? De ahí la pelea de que pues no necesitas a Dios, no necesitas medicamentos, bueno, eso ya es un poquito cuestionable, Sí. ¿verdad? Que no necesitas del psicoanálisis, no hay inconsciente, no hay nada, porque tú la propia existencia la puedes tomar en tus manos. Claro. Es una cosa muy bonita, ¿verdad? Que, Sí, fíjate, y ahorita que mencionabas esta parte, ujú, ¿qué tipo de preguntas salen en la propia consulta referentes a la propia filosofía? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando estaba yo en la adolescencia, ujú, llegaban como estas ideas de que uno le llamaba, ¿no? Como crisis existenciales, vaya. ujú, sí, sí, De no, quién soy, qué voy a hacer, ujú, hacia dónde va mi futuro, ujú. qué voy a hacer el día de mañana. Pero yo siento que este tipo de preguntas que mencionas también surgen dentro de la propia psicoterapia, Ujú. que es ahorita como mencionabas este caso, este, de que antes somos unos y ya pasa ese momento y ya cuando se acaba ese evento ya somos alguien totalmente distintos. Ujú, sí, sí. Vaya, al final pues nos vamos moldeando. Ah, exactamente, Lo que sí. voy comprendiendo es que nos vamos moldeando y vamos como cambiando un poquito dependiendo el evento que tengamos presente, vaya. Así es. Hay, cuando no estamos conscientes de nuestra propia existencia, Ujú, vivimos una vida, vaya la redundancia, ya establecida. ujú, Esto es muy Víctor Frank, ¿sí? La logoterapia es una de las corrientes. ujú. Este, busca el sentido de la vida. Sí. El sentido de la vida es también, como los existencialistas, hacerte responsable, pero aferrarte a eso, Ujú, ¿verdad? Y una pregunta concreta, ahorita que mencionabas eso, pues sería, ¿por qué estás haciendo lo que haces? ujú, ¿No? O la típica pregunta filosófica, hay varias preguntas típicas, es, ¿por qué crees lo que crees? ¿Sí? ¿Por qué crees lo que crees? Ah, bueno, porque dicen por ahí, la radio, la televisión lo menciona, etcétera. Y cuando, bueno, voy a mencionar varios casos relacionados con el consumo de las sustancias, ujú, porque ahorita es lo único que veo, tanto en centros de rehabilitación como en consulta privada. ujú. Otro paciente me dice, ¿sabes qué? Ya estoy harto, chavito de 16, 17 años, ya estoy harto de mi familia, va a terapia porque consume hierba, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Ya estoy harto de mis padres, ya llevo 2, 3 meses, lo que llevamos de terapia, 2, 3 meses sin consumir. Y me gritan, me regañan, me dicen, me amenazan de que me van a anexar, ¿verdad? Y usan la típica frase, por eso te digo, a veces nosotros estamos construidos de puras etiquetas, Ujú. ¿no? Decía un filósofo argentino, Feynman, José Pablo, que hace poco falleció. Tú, cuando vas en la calle, él dice, cuando vas en el taxi, el taxista te empieza a sacar plática y tú ya sabes toda la plática. ¿Por qué? Porque la plática ya está construida, no se cuestiona nada. ¿Sí? Ujú. Si la persona se cuestionara las cosas, tomaría su existencia en sus manos y otra cosa sería. Viviría una vida más, más plena, feliz y auténtica. Ese es el objetivo de Ujú. independientemente de los caminos, ese es el objetivo de todas las corrientes filosóficas psicoterapéuticas. Entonces este paciente me decía, y ya sabía el resto de su discurso, decía, este, para que vean, porque yo no consumo ya,
Y para que tengan razón les voy a dar en la M y voy a consumir. Y me voy a ir recio. ¿Sí? Entonces ahí ese discurso ya me lo sé porque ya son cientos de pacientes que he escuchado en privado, en anexos, que dicen exactamente lo mismo. Volví a consumir o empecé a consumir por esto. Porque no confiaban en mí, me cacharon 1 o 2 veces, aprendí la lección, pero de ahí no bajó la desconfianza. También se activan las psicopatologías de los padres, ¿no? Claro. Porque los chavos, fíjate, no, la sociedad no cree en el adicto. Yo sí creo porque yo lo veo, yo lo siento, de que sí, la mayoría sí quiere cambiar. Y en estos casos, este chavo, pues, por ejemplo, dice, pues yo sí quiero cambiar, pero les voy a dar en la M por esto. Bueno, pues ya ahí empiezo con las preguntas. O con el diálogo, más que preguntas, porque no es una entrevista, es un diálogo, como lo que estamos haciendo. Oye, ¿no estaría padre que lo hicieras por ti? No estaría, o sea, eres chavo, ya vas por buen camino, ya estás empezando la prepa, o vas a la mitad, no recuerdo. ¿No estaría mejor que lo hicieras por ti? Inclusive este enojo que traes, en vez de darte en la M, pues bueno, demuéstralo. ¿Sabes qué? Este enojo lo voy a transformar en un sentido de superación, de sentido de vida. ¿Sí? Me voy a aferrar a esto, que es lo que decía Víctor Frank, ¿no? Que en los campos de concentración se percataba de eso, que quienes sobrevivían, en base al diálogo, se dio cuenta que tenían un sentido de vida, no estructurado como tal, pero había gente que es que yo quiero recuperar mi vida, yo quiero recuperar mi hospital, quiero recuperar mi familia que se alcanzó a escapar. Y los que no se desvivían o se dejaban, pues ya sabes qué, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hazlo con un motivo para que dejes de consumir. Entonces ese tipo de conversaciones o de pláticas es lo que yo llevo a los pacientes. Te lo digo así porque yo llevo casi 10 años siendo, bueno, en terapia, ¿no? Dando terapia. Vamos a decir que llevo como 8 años siendo psicoterapeuta psicoanalítico. Estoy metiendo poco a poco, con base a lo que voy leyendo, cosas ya más estructuradas, más sólidas, estoy metiendo la filosofía. Entonces llevo 1 año y medio, 2 años con rompiendo las reglas de ser un espejo, de total silencio y nada más una que otra expresión o sonidito de ajá, ok. Ya, que sí me funcionó, no digo que, bueno, es que no me funcionó. No. Sí me funcionó y me sigue funcionando porque estoy en esa transición. O no obligatoriamente terminar siendo psicoterapeuta con bases filosóficas, sino una mezcla de todo. Mi idea más adelante es investigar para ver qué encuentro con la filosofía del psicoanálisis. Fíjate que ahorita que tomabas esta parte del sentido de vida de Frank, yo pensaba que, o bueno, pienso que uno llega a preguntarse esta parte de su existencia, inclusive a veces en los momentos donde pareciera que la va a perder, inclusive. Porque, vaya, en ese caso de Frank, pues su causa era esta, ¿verdad? De que pues tenía mucho problema con esta parte de la guerra y demás, que al final pues lo llevó a cuestionarse la propia existencia de él mismo, de qué tenía que hacer para avanzar. ¿O por qué estoy aquí? Sí. Esa es otra típica pregunta. ¿Por qué estoy aquí? Y de ahí viene por qué hago lo que hago y por qué creo lo que creo. ¿Verdad? Sí, vaya, fíjate, yo aquí había escrito una pregunta y era, ¿cómo la filosofía puede ayudar en, por ejemplo, en trastornos del ánimo? En una
depresión o en alguna ansiedad. Ujú. ¿Cómo puede abonar este tipo de patologías? Porque se cree eso. ¿Sí? Por eso, bueno, ya del psicoanálisis, Ujú. y tú lo has de entender, pues como que no es muy amigo de las psicopatologías. Claro. No le presta mucha atención o nada. Inclusive dentro del psicoanálisis existen su propio mundo dentro de los trastornos, Ajá. ¿verdad? Este, y en la filosofía, si el psicoanálisis no le importa, la filosofía tampoco, Ujú. ¿verdad? Por eso en terapia no es muy importante, y esto es algo en común entre el psicoanálisis y la filosofía, Ujú. no es muy importante abordar la psicopatología, los trastornos, como quieras llamarlo. Sí. No se le suele decir, ya es que la inmensa mayoría de las corrientes y de los colegas, Ujú. pues es muy dado a que les digan después de ciertas sesiones, tú tienes esto, ¿sí? Ujú. Y desde la maestría yo aprendí de que no es, a ver, a lo mejor es un poquito de controversia, que no es importante para el paciente, ¿sí? Saber que tiene ansiedad generalizada, TOC, o depresión mayor, o ese tipo de situaciones. Ujú. No es importante por varias cuestiones, pero a lo que voy es porque, como en el caso de estas depresiones, como no tiene nada, se aferran a eso, ¿sí? Entonces navegan con esta bandera de yo soy Ujú. eh, trastorno de ansiedad o trastorno de depresión. Yo soy esto. Y lo he escuchado en podcast, y es que mi psiquiatría, es que mi psicólogo me dice que yo soy esto. Y es muy, cuando ya traen un diagnóstico, se fusionan y es muy difícil sacarlos de ahí. Entonces yo les digo, es que tú eres más que eso. Eso, por eso te decía al principio, que la psicología humanista, por algo se llama humanista, porque surge de la filosofía humanista, este, es muy característico de la psicología humanista de enfocarse en las cualidades, en lo positivo, aunque sea una cosa, y aferrarse a eso. Y en la filosofía es eso, o sea, sí eres esto, pero también eres todo esto, ¿sí? Sí, sí, sí. Fíjate, yo trabajé en una clínica que trataba puros pacientes con hipertensión y diabetes. Y era muy... Ahí nos decían, gerencia nos decía que no hay que decirle a los pacientes que son hipertensos. Ahí viene el hipertenso, ahí viene el diabético. Como catalogarlos, ¿no? Ajá. Y esto ya después se hizo muy popular con el autismo, con las neurodivergencias, como dicen, ¿no? Sí. Que no hay que, ahí viene el autista, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen? Esto ya lo adoptan después, pero yo lo escuché desde mucho antes. Persona, es una persona con esta enfermedad crónica llamada diabetes. Pero se hacía énfasis de que eres una persona. O sea que la diabetes es una característica más de las cientos de características. Entonces, a partir de eso, pues bueno, se le dice es que tienes más que eso. Obviamente con el paso de las sesiones, ¿verdad? Y es un juego donde nada está estructurado, y hablamos del pasado, hablamos del presente, y es porque, a ver, ¿por qué te consideras depresivo? ¿Por qué te consideras con esto? ¿Qué te quitaron? ¿No? Por ejemplo, una paciente que tenía mm, bulimia, ¿verdad? Ujú. Y bueno, aparte de la psicopatología dual, ¿no? De que, bueno, los problemas de trastornos alimenticios y de adicciones dicen que cierto porcentaje tienen otros problemas, no nada más de trastorno como tal. Para Ajá. mí, alguien que llegue a ese extremo, 100% todos tienen psicopatología dual, o sea, no es normal, ¿verdad? Ujú. Entonces, a fuerzas deben de tener una serie de psicopatologías anteriores o inclusive en ese momento. Entonces, esta paciente tenía depresión.
Y aunado de su bulimia. Y vamos indagando, pues es que no, era un fantasma. Y se seguía sintiendo como un fantasma y se abrazó a la imagen de lo que los demás decían. ¿Sí te das cuenta que a veces vimos como una vida ya inventada? ¿No? El ejemplo del filósofo este argentino que te decía que se subió a un taxi y el taxista le saca plática y dice, bueno, ya sé lo que vas a decir. Inclusive le dice, vas a hablar de este político, vas a hablar de este partido, vas a hablar de estos temas. Y el taxista, ¿cómo lo supo? Ah, bueno, porque todo el día en las noticias están pasando lo mismo. Sí, 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 ahorita viene a mi mente como esta parte de cuando uno se sube a un taxi, ya sabe que lo primero que le van a preguntar es como que hace calor, ¿no? Ah, exactamente. Viene el mismo tema. De no, hace calor, fíjate que en Torreón todavía en junio nos va peor, o en julio nos Sí, va peor. ya te sabes toda esa conversación con los Sí, vecinos también. ¿Cómo está? No, pues bien, ¿no? Ya mero, pues ese tipo de cosas, ya te sí. sabes esa conversación. Sí. Sí, y ahorita que vienen esta parte de las elecciones, pues también ya Ujú. se acercan ese tipo de charlas. Así es, ¿no? Y el discurso político ya te sabes lo mismo, ¿no? Otra cosa, a mí me fascina la filosofía. Bueno, me enfoco en esto porque es Ajá. lo que me apasiona y me da de comer, ¿verdad? Sí, Pero también me gusta la teología, me gusta el marxismo, todas estas filosofías de izquierda, ¿verdad? Y pues ya te sabes para dónde va la conversación de los típicos políticos, que es la misma conversación y es algo que yo vengo escuchando desde que tengo memoria o interés sobre la política. Pero te digo, regresando a la paciente, pues es eso, era un fantasma que debido a un duelo patológico de la mamá, de un fallecimiento de su madre, de la ajá. abuela, pues ella se viene abajo durante varios años y sobrevivió a ver cómo, y el papá aparte vivía en otra parte, no estaban divorciados, pero trabajaban en otra parte, y al estar ahí, pues también era ignorada. Entonces, ya en preparatoria, secundaria, pues las demás personas le dicen que su estética es agradable Ajá. y empieza a dedicarse a ese tipo de cosas, a certámenes de belleza y todo eso. Y hay una construcción de la imagen ahí horrible, ¿no? De lo que debe de ser la belleza, ¿sí? Ujú. Afortunadamente ya cada vez es menos. Y esto es gracias al feminismo, que también es muy atacado. Gracias al feminismo ya vamos destruyendo, bueno, van destruyendo ese tipo de cosas, de la estética y de lo evidente. Este, y... ah, caray, Sí, vaya, yo ujú, inclusive ahorita que mencionabas ese tema, ujú, a mí vino a mi mente esta parte de lo que inclusive, bueno, yo había leído, que filósofos hablaban también acerca de lo que era la felicidad, ujú. de esta parte de en busca de qué es, de obtener la felicidad, de qué es esta misma Ujú. y demás. Pero, ¿qué dice este parte filosófico acerca de esto? De la felicidad. Sí, Pues es híjole, todo en filosofía es complicado, sí, ¿verdad? sí. Este, pues es un imposible en el sentido de que no hay una ley. Dos más dos son cuatro en todo el mundo, ¿verdad? Ajá. Y en filosofía pues no hay una ley. Entonces por eso dicen que qué es el ser o qué es el ente, que es otra de las preguntas típicas de filosofía, pues nunca se va a llegar. Ujú. ¿Qué es la felicidad? Pues es exactamente lo mismo. Lo que yo opino es que es una cuestión personal, Claro. totalmente, bueno, hay puedo caer en contradicciones personal y a la vez de una cuestión social, ¿no? O sea, lo que dicen, por ejemplo, la- en podcast y todo esto que dicen es que les echan mucha carrilla, ¿no? A estos juniors,
¿no? Es que levántate temprano a las 5 de la mañana, sumerge tu cara en agua con hielos Ah, y sí, sí, he echa, visto que hacen eso. échale ganas, el que es pobre es porque quiere, o sea, esa meritocracia absurda, ¿verdad? Para ellos, bueno, no es falso, porque para ellos es una realidad, ¿sí? Entonces, la felicidad es individual y a la vez construida, social, ¿no? Ajá. Cultural y todo lo que tenga que ver con lo social. Entonces, también es muy romántico la idea, ¿no? Ahorita que me acordé de Víctor Frank, de la película esta, no sé si la has visto, de La vida es bella, ¿no? Sí. Romantizar el sufrimiento, la pobreza, pero también se puede encontrar la felicidad ahí, ¿sí? Pero, sin embargo, también tiene que haber, ahorita que hablamos de política, Sí. políticas públicas reales al alcance de todos nosotros, del 99% de la población mundial o mexicana, Sí, sí, sí. que toda la política está enfocada a unos cuantos, Ajá. ¿sí? A que ellos vivan a todo dar, a unos cuantos. Y las políticas marxistas o de índole de izquierda, anarquistas y todo eso, pues están enfocadas al resto del 99%, Ajá. ¿sí? ¿Cómo alguien puede ser feliz si se levanta a las 4? Bueno, vamos a poner el ejemplo típico del Estado de México, gente que vive en el Estado de México y va a trabajar en la Ciudad de México. Se levanta a las 4 o 5, agarra el autobús, y todo ese tipo de transportes, hace 2 horas, trabaja, regresa, hace 2 horas, sale de noche y regresa de noche. Entonces, ¿cómo puedes encontrar la felicidad ahí? ¿No? Sí. Se le ataca mucho a la cuarta transformación y pudiéramos decir que hay detalles que se deben de mejorar, pero lo que hace con sus políticas públicas y sus sistemas de bienestar Ajá. es darle oportunidad a la clase trabajadora que somos tú y yo y cualquiera que nos vea, aunque se tengan síndrome de esto que decía, ay, no me acuerdo el nombre del escritor, síndrome de Doña Florinda, Sí. no sé si lo has escuchado, que es de que pues alguien obrero que se cree de la alta. Claro. Entonces, ¿por qué te platico todo este rollo? Porque es individual y es social, ¿sí? Yo puedo estar feliz aquí, ¿no? Pero también, pues, el ambiente me lleva a la felicidad. Y aterrizándolos a las terapias, pues es trabajar con lo que se tiene. A veces es un poquito frustrante, este, ¿cómo le voy a hacer con alguien que no lo tiene nada? Esto lo ves mucho. En alguna ocasión trabajé en un hospital público, allá en Francisco y Madero. Entonces, pues evidentemente las terapias eran gratuitas Claro. y lo veo también en centros de rehabilitación, de buena voluntad, como dicen, que son eh, de escasos recursos, la media de los centros de los pacientes, y lo ves, pues es que ¿para dónde me voy? O sea, no tiene nada, tiene la sustancia ahí, tiene que ir a trabajar, o sea, si yo le digo, pues es que échale ganas, levántate temprano, lávate la cara con agua y hielos, o sea, pues no, ¿sí? Pero se trabaja en filosofía psicoterapéutica, por decirlo así, Ujú. en lo que se tiene, ¿sí? Y a veces lo que se tiene es un solo elemento. Una de las cosas que, fíjate, los centros de rehabilitación se les ataca mucho, por razones reales y por razones falsas, pero se les ataca mucho. Pero es algo que la inmensa mayoría es lo único que tiene. Ujú. ¿Cómo puedo? Es que yo les puedo decir, lo abordo en mi libro, ¿no? En los 3 círculos de redes de apoyo para personas con adicciones, en adicciones. Lo digo, bueno, es que para mantenerte en sobriedad necesitas de estos 3 círculos, ¿no? Yo planteo esta teoría donde está el sujeto aquí y hay 3 círculos alrededor de él, en donde él hace como un campo, ¿no? Y en cada círculo hay ciertos elementos. La familia, los familiares, que no es lo mismo, los amigos,
les digo, es que necesitas ir a terapia, es que necesitas un tratamiento psiquiátrico. Pero yo en el fondo sé que no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque Sí, pues cuesta. hay de todos los precios, ¿sí? Pero Sí. pues, realmente un psicólogo público en algún hospital o una institución, pues tiene 60 pacientes. O sea, ¿cómo le va a hacer? Sí. Un psiquiatra tiene más. Entonces, pues a veces se quejan los psiquiatras y psicólogos que nada más están haciendo, ni me escuchan, pues sí, porque hay 20 personas allá afuera, ¿no? Tiene que acabar. Entonces, ¿qué nos queda? Pues trabajar con lo que hay, y lo que hay es enfocarse en el trabajo y enfocarse en el grupo. Ujú. Y eso es tomar la vida en tus manos. Ya basta de que mi mamá me pegó, que mi papá me hizo esto, de que se divorciaron, de que falleció, ¿no? Pues bueno, sí, lo trabajamos en terapia, este dolor, esta malinterpretación, Ujú. ¿no? Como la Gestalt, esta figura y fondo, de ahí también lo sacaron. Pero también lo aterrizamos. Esa es la diferencia también, de que se aterriza a cosas de que, bueno, ¿y qué puedes hacer? Sí. Mira, aquí me habían escrito una pregunta Ujú. de ¿qué es más importante? ¿El ser feliz o encontrar un propósito? Encontrar un propósito. Porque ahí viene la felicidad. Sí. ¿Sí? Otro de mis tantos trabajos, ¿verdad? Porque soy un poquito, ¿cómo le dicen? Pues no me quedo callado, ¿verdad? Por eso he tenido muchos. Sí. En otro lugar que trabajé fue en UTT. ¿Sí? Ujú. Yo era el encargado del área de mecatrónica. Era psicólogo educativo ahí. Este, y en contra de lo que decían. Ahí mi objetivo o mi meta, me decía, es que se aferre el alumno a terminar la carrera. Cosa que hasta cierto punto pues es correcta, ¿verdad? Claro. Pero yo les decía, fíjate, yo remarco esto de mecatrónica porque es la carrera más difícil ahí. Una cosa horrible, ¿no? Esa carrera, o sea, muy, muy difícil. Entonces había mucha deserción. Y a mí me tocaba mucho el primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre. Y yo básicamente les vendía la idea, ¿por qué estás aquí? La mayoría me decía, había casos muy notables y muy bonitos, ¿verdad? Bueno, estoy por aquí porque voy a ser el primer ingeniero en toda mi familia. Estoy aquí porque hubo un alumno que dijo, estoy aquí porque todos me están apoyando. Mi carrera es una cooperacha. Mi papá paga el autobús, mi mamá paga el lonche y así, ¿no? Hasta los tíos y abuelos. Otro caso que decía, bueno, es que graduándome, como el sueldo de mecatrónico es muy bueno, que sí lo es cuando hay trabajo, Sí. este, yo le voy a dar una vida mejor a mi hijo, porque ya tenía familia, y a mis hermanos que siguen. Porque también están apostando todo por mí, ¿sí? Y, pues no me puedo rajar. Aparte de que me gusta y todo esto. Pero la mayoría decía, bueno, porque es la carrera del futuro, porque mi tío trabaja en esto y es mecatrónico y porque ganan sueldos de 30,000, 40,000, 50,000 pesos mensuales, que es verdad. Pero aún así, a pesar de que es verdad, no se cuestionan. ¿Cómo llego a ganar 40,000 pesos? Pues es que es ir escalando. ¿Sí? Ujú. No te vas a topar. Bueno, los sueldos bases sí son buenos. 15,000, 20,000 pesos. ¿Sí? Pero aún así ganar eso, pues ya necesitas mucha carrera. Sí. Entonces, pues repetían la misma historia, ya te sabías lo que iban a decir, pero contestando a lo que me preguntas, es más importante buscarle un propósito o un sentido. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Sí? ¿Por qué me gusta eso? Y el resultado es eso, es eh, la felicidad, la tranquilidad. Por ejemplo, yo estudié 2 carreras en donde tienen fama de morir de hambre. O sea, la psicología y peor tantito la filosofía, es morir de hambre.
pero no es así, ¿sí? O sea, Sí. a mí me valió todo porque yo venía de familia de maestros, de abogados, y uno que otro doctor. El camino estaba medio trazado, que si estudias esto te puedo meter aquí o acá. Pero a mí me valió, estudié esto y luego la otra carrera y no lo digo por presumir ni nada, pero pues estoy bien, Sí, sí, ¿no? sí. Tengo lo que puedo tener y estoy a todo dar. Obviamente también con el sueldo de mi esposa, pues la típica vida mexicana que desgraciadamente todo el mundo tiene que trabajar, ¿no? Sí, claro. Y nos mantenemos así y vivimos bien, ¿sí? Entonces, y soy feliz, somos felices, Ujú. ¿sí? ¿Por qué hago esto? Yo hago mucho contenido en redes sociales, ¿por qué? Pues bueno, porque me gusta, ¿sí? Me da sentido de pertenencia, es otra cosa importante. Sí, fíjate, creo que todo lo que hemos hablado el día de hoy es bastante interesante, ya que pues abordamos esta parte del el propósito, del sentido de vida, Ujú. que creo que nos lleva un poquito a reflexionar. Vaya, yo me quedé ahorita pensando, inclusive en esto que hemos hablado de, pues, ahora que sí, ahora hacia dónde voy, vaya, qué es lo siguiente que tengo que hacer. Me quedo con esta reflexión. Antes de terminar, me gustaría que pues dieras un mensaje de reflexión para aquellas personas que nos estén escuchando en este momento. Bueno, pues en cuestión de problemáticas, pues de que se animen, digo, la terapia no es la panacea del bienestar, Ujú, ¿no? Hay otras cosas que te pueden tener tranquilidad y paz, pero los invito a que, aunque sea un pequeño momento, un pequeño chispazo de querer estar bien, lo tomen, ujú, ¿sí? Lo intenten. A lo mejor se va a escuchar un poquito de cliché, pero ir a terapia, ir a la meditación, ir al gimnasio, ir al grupo AA o platicar simplemente, ¿no? Con ese amigo, con aquella persona que no te vaya a juzgar tanto. Digo, no todo el mundo es psicólogo, ¿verdad? Yo ujú, cuando me intentan platicar algo que no es terapia, pues trato de hacer lo que yo recomiendo, es decir, no juzgar, no regañar, no ujú. criticar, nada, no Sí, escuchar, bailar al ritmo de lo que me dicen. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que quieres? Un ujú, consejo, una escucha. sí, Entonces buscar a una persona más o menos con ese perfil, ¿verdad? Y a los colegas, pues bueno, fíjate, hay un, hay un divorcio muy feo, ¿no? El típico divorcio de padres donde no se pueden ver. Así claro. yo lo veo la filosofía y la psicología, ¿no? Más de parte de la psicología. Tenían esa obsesión de separarse de la filosofía Ujú, y ya no quieren saber nada de la filosofía, ¿sí? Y yo recomiendo que regresen a la filosofía. No necesitan ser licenciados en filosofía. Digo, hay dos tipos de filósofos, los académicos y los que hacen sabiduría o los que filosofan, que no hablan de filósofos, sino de, de la sabiduría, ujú, que, re- que retornemos a la filosofía, ¿sí? Y que nos empapemos de lo que... No, tampoco es necesario que te avientes de los griegos para acá, o sea, es investigar lo que es, digo, las corrientes tal cual, la filosofía ujú, aplicada, la filosofía clínica, la terapia existencial, la terapia existencial fenomenológica, la logoterapia. O sea, hay muchas corrientes como tal ujú. que ya no abordan a, a los romanos, a Hegel ni nada de eso, acá. Ya no abordan a nadie, pero se centran ya de algo estructural, Ujú, ¿sí? Entonces, en lo personal, es que simple y sencillamente se atrevan a hablar, a buscar, claro. a que por más difícil y doloroso que sea, pues puede haber otras soluciones, que veamos el problema de otras perspectivas, que hagamos una lista de qué es lo que se fue o sea, ¿por qué estoy así? Ah, no, por esta situación.
¿no? ¿Por qué siento esta ansiedad, hiperactividad, lo que sea? Ujú. Bueno, por esta situación, ¿no? Sin ir a terapia ya podemos cuestionarnos a nosotros mismos, lo que decía Sócrates, o sea, preguntarte. Cuando Sí. te preguntas sobre algo aparentemente establecido, surgen, vamos a decir, dos respuestas. ¿Sí? Ujú. Toma una respuesta y de ahí van a surgir, y toma esa respuesta y hazle una pregunta y Sí. van a surgir más. O sea, nosotros mismos podemos comenzar a estar bien. Ujú. Obviamente necesitamos del apoyo, ¿verdad? Sí, vaya, yo recuerdo inclusive con eso esta parte, bueno, lo asocié, ¿verdad? Ujú, De lo que se menciona de lo que es el autoanálisis inclusive. ujú, De que, bueno, varios analistas, escritores de propiamente el psicoanálisis mencionan que una parte en función de nosotros como analistas es el hacer que el paciente se llegue a un autoanálisis exactamente. cuando ya no está propiamente en el consultorio. Una reinterpretación de su Sí, vida. Ujú. Sí, y a pesar de que el propio psicoanálisis castiga, o bueno, que ve un poquito mal el hecho de autoanalizarse, sí, 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 como dices, de psicoanalizarse, pues termina cayendo en una contradicción porque invitamos al paciente a que al final del proceso haga eso. claro, Pero acá en psicoterapias filosóficas, pues es, bueno, pues desde el principio y hasta el final, claro, claro. cuestionarse, ¿no? Entonces, a los colegas, pues hay que perderle el odio o el miedo a eso, porque todas las corrientes, inclusive los conductistas, fíjate. Otra vez estaba leyendo un artículo de que Skinner admitía que se basó en ciertos elementos psicoanalíticos, Sí, freudianos específicamente, y ciertos elementos pues sí, existenciales, filosóficos, ujú, porque yo no sé nada de conductismo, ¿verdad? Pero lo poquito, nada que sé, es que hay un límite. ¿Y qué puedes hacer para explicar lo que hay más allá del límite? Pues basarte ¿cómo le dicen ellos? ¿Mentalismos? ¿O cómo? Bueno, no me acuerdo cómo se le llama, o sea, algo que no está tan aterrizado, ¿sí? Y para eso ujú, sí tienes que usar otras cosas. Fíjate, si ellos que navegan con la bandera de ser siempre 100% objetivos y científicos, requieren de algo subjetivo, aparentemente subjetivo, ujú, pues ahí está. Inclusive la filosofía de la ciencia, ¿no? Pueden usar la filosofía de la ciencia ujú. también, que es la parte más científica. Sí, claro, creo que pues es un tema bastante amplio ahora que lo veo. Sí entiendo por qué esta parte que mencionabas de cada cuestionamiento que te hacía, pues es muy amplio lo que se puede Mm, responder. sí, 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 Voy a leer unos cuantos saludos que hay por aquí. claro. Saludos al buen Kevin Navarro. Tema muy interesante, como siempre. Felicidades de Marce López. Saludos a Sandra de Santiago. Saludos al buen Diego. Saludos a Matías Morales, que nos envió estrellas. Muchas gracias, Qué Matías. padre. Saludos Eduardo Nájera. Saludos Ruti, que siempre está ahí acompañándome. Saludos Félix. Silencio Madre empezó mi novela. Bueno, Mi novela favorita. sí, la novela. Y saludos a Ernesto Marvin McCarr. Buen Marvin. Aquí tiene una pregunta el buen Marvin. Ujú. Dice, ¿qué diría Sócrates de la demagogía de Claudia, la presidenta, y la opinión de Freud sobre estos personajes históricos? O sea, lo que dice, ¿no? Del discurso de Claudia. Sí, Bueno, ahí tenemos una serie de discusiones con Marvin. Pues bueno, pues está haciendo auténtica filosofía la cuarta transformación, ok. ¿sí? Porque, mira, la corrupción, dice Foucault, ¿no? Es muy difícil, porque o sea, el mantenerte recto, o sea, no puedes controlar un ente tan grande como es la corrupción, Ujú, ¿sí? No puedes, por eso, fíjate, hay un libro, soy pésimo recordando autores, ¿no? Este libro es muy interesante porque
Es una entrevista que le hace autor a 4 expresidentes. A Salinas, Echeverría, Díaz Ordaz y no recuerdo el otro. No me acuerdo. A 4 expresidentes. Según ellos tienen tenían desde muy jóvenes la intención de cambiar el mundo. Ajá. Y no dudo que haya sido así. Pero después pues destruyeron a México. Siguen destruyendo a México la oposición, ¿verdad? Pero se me fue el rollo. Se me fue pero bueno, el chiste es que están aplicando por la corrupción, ya lo agarré. No pudieron con esta bestia. Por eso personajes como Andrés Manuel, como Claudia, o como otros, ¿verdad? No nada más ellos, Noroña, otro, pues pueden con ese monstruo, y sobre todo con Andrés Manuel, que es una cosa ejemplar. Y no lo digo desde forma fanática, sino ya estudiándolo como tal. Es un líder político mundial, de esos que salen cada 100 años. Claudia, que no fue de mi agrado, que en un principio pues yo era candidato a Noroña, pues fue cambiando mi perspectiva y evidentemente toda la cuarta transformación, contestando a Marvin, se enfoca a cuestionarse las cosas, ¿sí? Y más en un sentido marxista de por qué se tiene que ser así. ¿Por qué una ley? Ahorita venía escuchando la radio, la ley Silla, ¿no? Sí. Que decía la persona que estaba en contra, no, es que sí era muy interesante, pero algo tan simple. Bueno, si era algo tan simple, ¿por qué se tuvo que hacer ley? ¿Sí? Había una problemática. Entonces eso le están dando un motivo de existencia a toda la población. Entonces no es un discurso barato lo de Claudia. Y desde una perspectiva psicoanalítica, pues bueno, ese sería otro rollo, ¿no? Lo recuerdo en la maestría de un maestro que dijo, no recuerdo quién, todos los revolucionarios, o todos los que son personajes así como el Che, Villa, Zapata, Lenin, Stalin, todos ellos estaban locos, ¿sí? Con términos psicoanalíticos, ¿verdad? Pero estaban locos. Pero gracias a esos locos, hoy tenemos vacaciones, hoy tenemos aguinaldos, hoy tenemos, hoy vamos a tener 5 días de trabajo, ¿no? Hoy tenemos salario mínimo más alto, sobre todo acá en el norte. Entonces, pues no es un discurso barato, sino es un discurso fundamentado. ¿No? Bueno, desde en mi perspectiva, ¿no? Sí, sí. Sí, también un saludillo ahí a el buen Josué Romero. También. Y estaba mencionando lo de AMLO, el comentario de AMLO. ¿Quién, Josué? Josué estuvo en mi salón. Bueno, en el salón cuando estaba estudiando la carrera. Sí, lo ubico. Ah, sí, Sí, el buen Josué. Bueno, premios. un tema muy interesante el día de hoy, fíjate. Creo que me quedo con muchos, preguntas reflexivas acerca de lo que hemos hablado y también acerca de el cómo se pueden, pues, desarrollar este tipo de preguntas en el ámbito psicoterapéutico, que es ya el plano en el que pues yo me estoy desarrollando actualmente. Claro. Si gustas dejarnos tus redes para que te Sí, sigan. a ver, déjame ver cómo está el asunto. Sí. Bueno, bueno, actualmente nada más uso 2. Principalmente una. Ricardo Riojas en TikTok. Ricardo Riojas. Ahí hago contenido. Y en Instagram, déjame ver cómo me llamo. En Instagram me pueden encontrar como Ricardo Psicoterapeuta. Ricardo, psicoterapeuta. Y en Facebook también tengo una página. Ujú. Casi no la uso, la voy a retomar, de hecho, porque digo, quiero Sí. meterme de lleno a este asunto.
Se llama Ricardo Riojas también. Claro. ¿Sí? Ahí me pueden encontrar. Muy bien. Vaya, esto es la conclusión del episodio del día de hoy. Me quedo con muchas preguntas acerca de este tema de filosofía y psicoterapia. Agradezco al psicoterapeuta Jesús Ricardo que nos acompaña este día. Y bueno, como siempre menciono, síganos en redes sociales, síganos en Facebook, síganos en YouTube y también en Spotify. Aparecemos como Hablemos del Inconsciente. Y bueno, seguiremos hablando de este y otros temas las siguientes semanitas. Espero sean de su agrado y nos vemos. Como siempre digo, esto es Hablemos del Inconsciente, donde lo que no se dice también habla. Muchas gracias. Gracias.